estás? Buen día, Natalia. Antonio te saluda. Hola Roberto, buen día. Buen día, Natalia. Antonio, ¿cómo están? Buen viernes. Bien. Bien, muy bien. Aquí repasando un poquito lo que ha sido esta semana y bueno, las novedades que dio el gobierno ayer sobre la baja de retenciones para el campo, la eliminación directamente de las retenciones para las economías regionales. ¿Esto qué efecto puede causar en los próximos meses en la economía argentina? Bueno, sin lugar a dudas, el anuncio dado ayer ha sido una sorpresa para los sectores del agro, una buena sorpresa, lo han tomado en términos generales bastante bien. Se entiende que está dentro de un marco más grande de baja de retenciones. Por lo pronto, lo que podríamos empezar a ver eh, es un aumento en el precio de los productos agropecuarios por tener menos impuestos, es decir, la parte que se llevaba el Estado ahora se la queda el productor. Ujú. Y en segundo lugar, esto nosotros lo vemos muy atado a otras medidas económicas que está encarando el gobierno. Uno es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ujú. El segundo es con un canje de bonos de deuda en pesos que vencen este año para el año que viene. Entonces creemos que el gobierno en este sentido lo que está es limpiando el panorama financiero para la salida del CES, porque no sabemos si va a ser en abril, en diciembre, pero que sin lugar a dudas marca eso. ¿Por qué? Porque si bien acá hay un tema de que la sequía y los precios internacionales están deprimidos y la sequía está limando un poco Los los rindes. rindes, Ujú. eh, ahí también tiene otro efecto, ¿sí? Sí. Hay un efecto fiscal de menor reducción porque las alícuotas bajan en promedio un 20%, ¿sí? O sea, cuando uno dice, bueno, a ver, los puntos que bajaron divididos los puntos actuales, más o menos da el 20-21% Ujú. de baja de retención. El ministro Caputo habló de unos 800 millones de dólares menos de recaudación, pero también esto va a incentivar la liquidación, porque como es temporal hasta el 30 de junio, Claro. quiere decir que lo que yo pensaba que a lo mejor me sentaba a especular si y acá es donde vamos a notar cierta dureza en los discursos posteriores del gobierno, porque si a mí el 1 de junio me dicen, no, pero yo bajo las retenciones 5 puntos más, el 1 de julio yo no voy a liquidar, voy a esperar. Claro. Pero esto sin lugar a dudas va a marcar como es un claro incentivo a liquidar, Ujú. ¿sí? A vender, a exportar y a hacerse de dólares en el primer semestre, ¿sí? Ujú. Y fortalecer las reservas y poder ir al Fondo Monetario que siempre pide, lo habíamos hablado, un tipo de cambio más competitivo, es decir, bueno, acá estoy aumentando el tipo de cambio, Claro. no para toda la población, sino puntualmente para los sectores exportadores. Ujú. Podría tener una incidencia inflacionaria en el margen, ¿sí? Porque muchos de estos insumos que se le han bajado en las retenciones y que daría más incentivo a exportar, se utilizan, ¿sí? Sí. Para producir otros insumos en la economía local, fundamentalmente lo que es comida, por ejemplo, Sí. para el engorde del ganado, pero no vemos que vaya a ser una incidencia que sea notoria, sino más bien marginal, menor. Claro. Pero sin lugar a dudas esto va encaminado a este acuerdo con el fondo, a mostrarle al fondo un mejor tipo de cambio, una mejor composición en las reservas y Ujú. también el canje de la deuda en pesos que anunció esta semana se enmarca en ese plan. Claro, claro. Ahora, esto también hay otra cuestión de fondo que dicen que lo pueden aprovechar los agroexportadores y pueden perjudicar los precios que recibe el productor. Acá, a ver, el agroexportador es que exporta al productor, le paga el precio internacional menos las retenciones, Ujú. porque después las retenciones las paga el exportador cuando exporta. Que el agroexportador no le pague al productor eh, esas, esas, esas retenciones que se están bajando, podría dar incentivos al productor a que no liquide, ¿sí? Ujú. A que no venda, Ujú. ¿sí? Y en ese punto y en esa puja va a estar dado. Bien. Ayer algunos precios comenzaron a reaccionar al alza, hay que ver cómo termina de decantar, ¿sí? Pero sin lugar a dudas, entre tasas de interés por encima de la devaluación, eh,
baja de retenciones temporales, va a haber un fuerte incentivo a ir liquidando, sumado a un escenario internacional todavía incierto con relación al precio. Hubo un evento, Brasil tuvo una alerta sanitaria en China, eso infló el precio de la soja, pero después un poco se desinfló porque, bueno, salieron algunos reportes donde decía, bueno, esto no va a ser tan importante, se puede solucionar para Brasil, y va a ser bueno para Argentina. Entonces, en ese contexto incierto es donde nosotros pensamos que muchas empresas van a necesitar liquidar, porque tampoco la situación de los agroexportadores es tan holgada, y ya lo hemos visto, lo charlamos la semana pasada, como para no hacerlo. O sea, todos necesitamos vender y ahí va a estar el punto. Te traigo un poquito a la provincia, Roberto, si puede ser, porque hace algunos días conocíamos de que en la voz del gobernador Alfredo Cornejo, que Mendoza busca algo de oxígeno financiero con un plan bastante ambicioso, un plan de deuda. Y Cornejo habilitó la licitación para la emisión de títulos públicos, y es un número grande, por más de 224.000 millones de pesos. Entonces, la provincia, ¿a qué apuntaría con esto para entender un poco qué significa financieramente para la provincia, y este decreto que marca el inicio de este proceso clave para las finanzas de Mendoza? Bien, la provincia dentro del escenario nacional es una provincia bastante ordenada, con un superávit fiscal, pero sin lugar a dudas se están necesitando hacer algunas obras o encarar algunas reformas que requieren este endeudamiento. Nosotros en este contexto pensamos que no es un inconveniente endeudarse por sí, sino en cómo se van a utilizar los recursos, y pensamos que Mendoza en ese contexto tiene la capacidad de poder endeudarse. ¿Sí? Si uno mira otras provincias, la ve un poco más complicada. Hay provincias que están, si bien nosotros no nos mostramos conforme con la estructura fiscal de la provincia, sobre todo en lo que se refiere a ingresos brutos, cuando uno mira lo que están haciendo otras provincias importantes y ve que están aumentando mucho, ¿sí? El caso de Santa Fe, de Buenos Aires, impuesto a los ingresos brutos, tasa y servicio a algunos municipios, creemos que la provincia en ese margen puede darse este lujo, entre comillas, de salir a buscar fondos al mercado, y seguramente lo va a encontrar a precios razonablemente competitivos. ¿Sí? En ese contexto miraríamos más hacia qué. Pensamos que con la falta de financiamiento a obras públicas nacionales, que fue algo que también se quejó el gobernador o reclamó, la provincia se embarque en realizar por sí algunas obras de infraestructura. Pensamos que muchos van a ir, bueno, creo que también ya lo han declarado las autoridades provinciales, a un esquema de pago, ¿sí? Esquemas de peaje, y en ese contexto pensamos que las provincias, mientras ¿sí? arranque las obras privadas en áreas que siempre han sido públicas, van a necesitar buscar un financiamiento adicional. El presupuesto no salió, con lo cual pensamos que va a ser otro año en donde Milei va a forzar a las provincias a hacer algún ajuste vía bajar el dinero que envía a las provincias. Entonces, en ese marco está metido este plan de endeudamiento en pesos para la provincia. Recién mencionaste al pasar el tema del acuerdo con el Fondo Monetario. Justamente están las autoridades del fondo, los enviados del fondo, hasta el día domingo, trabajando con el equipo económico. Obviamente que han mostrado una conformidad, y antes que Milei llegara al foro de Davos dieron perspectivas muy positivas para nuestro país. Ahora, si llegara a haber un desembolso, que se habla, Milei dice que sería lo ideal 11.000 millones, otros con experiencia dice que podría llegar a ser de 7.000 millones en el mejor de los casos, pero con ese dinero, ¿qué hace el gobierno? ¿Lo tiene ahí en una cuenta? ¿Lo tiene como respaldo? ¿Levanta el cepo? ¿Para qué serviría? Bien, ahí fundamentalmente para lo que serviría, y ahí se pone la rigidez del fondo, es que fundamentalmente si uno quisiera levantar el cepo, lo primero que puede haber es un poco de tensión, de salida de pesos buscando dólares, fundamentalmente no tanto por el inversor que quiera dolarizar sus ahorros, el inversor mediano menor, sino porque hay mucho dinero todavía retenido de pago de importaciones del 2023, y
dividendos por girar a las matrices, que a veces no se saben porque son empresas que están acá que quieren girar sus dividendos, Claro. y no se conoce ese monto. Exactamente. Entonces, para eso podría llegar a servir. Entonces el fondo dice, si yo tengo un tipo de cambio competitivo y no me va a resultar tan fácil ni tan agradable ir a canjear pesos por dólares porque voy a tener un quebranto si voy a estar comprando un dólar caro. Claro. ¿Sí? Entonces acá el problema radicaría en que al tener un tipo de cambio que pareciera ser sobrevalorado, ¿sí? Es decir, un peso caro, sería mucho más fácil poder salir. En ese contexto necesitas más dólares. Nosotros estimamos que un monto que permitiría reducir mucha volatilidad estaría cercano a los 15.000 millones de dólares, que vemos difícil que el fondo pueda llegar a proveer. Claro. Entonces lo que nos imaginamos es, más allá de un acuerdo con el fondo, el acuerdo puede estar, pero los desembolsos que haga el fondo pueden estar atados a objetivos y resultados que vaya logrando el gobierno. ¿Sí? Nosotros pensamos que tampoco el gobierno va a estar pensando en una reducción total del cepo, fundamentalmente porque es un año electoral y internacionalmente las cosas están muy revueltas y eso puede generar volatilidad que no va a ser responsabilidad del gobierno, pero que sí lo va a afectar y va a afectar a la población. Entonces pensamos que sí, va a ir habiendo unas reducciones en el ritmo de restricciones, el acuerdo con el fondo va a estar, y el gobierno también está trabajando para ir alineando, es decir, bueno, tengo un cambio más competitivo para el sector exportador, ¿sí? Tengo superávit comercial, eso va a ir viviéndolo, tengo superávit fiscal, despejé el calendario de deuda en pesos del 2025 para el 2026 para que cuando se produzca la salida del cepo no tenga tanta turbulencia, ¿sí? Al momento de ir a rolear esa deuda, es decir, de renovar esa deuda, y bueno, ir reduciendo la cantidad de pesos en la economía para que cuando vaya, o que la economía aumente, entonces la cantidad real de pesos disminuya, cuando vayamos a sacar el cepo no sea tan agradable salir del país, ¿no? Comprar dólares. Bien, por lo que veo entonces, la promesa de Milei de levantar el cepo este año va a ser seguramente post elecciones, después que haya pasado todo el riesgo y de haber pasado esa prueba tal vez política, ¿no? Exactamente, es más, el anuncio de ayer, si bien en una parte no es temporal y en una parte es temporal, es reducción de cepo, ¿sí? Poco se ha dicho de esta manera, pero es una reducción de cepo, porque el cepo está implicando que el tipo de cambio no es libre, o sea, yo al importador le cobro un tipo de cambio cuando le vendo los dólares y al exportador le pago otro, o sea, estoy arbitrando el precio del dólar como Banco Central. El anuncio de ayer va en ese sentido, ¿sí? Sobre todo para economías regionales permanentes. Hay una partecita menos de cepo. Y en los puntos que han eliminado de retenciones, hay una parte menos de cepo, al menos temporal, ¿sí? Y eso, en cierta medida, es una medida, es una acción del gobierno para ir demostrando que lo va bajando. No se lo ha valorado desde ese punto de vista, porque quizás hay otras urgencias como el tema de sequía, precios internacionales, pero sin lugar a dudas va en ese camino. Bien. Roberto, te agradecemos muchísimo el contacto y nos reencontramos la semana próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana para todos.